buenos días, bienvenidos a Estrategias para Nuevos Escritores. Este es un espacio nuevo que vamos a crear para conocer esos trucos, esas claves, esos pequeños secretos que tienen los escritores para crear sus historias. Algo que siempre me ha gustado hacer un poco para ayudar también a los nuevos escritores, a quienes se acercan de nuevo a la escritura, para mejorar, para aprender, para conocer y también un poco pues para indagar, ¿no? Para curiosear qué es lo que realmente nos interesa. Y bueno, la idea en este espacio de estrategias para nuevos escritores es hacer entrevistas a varios escritores, diferentes estilos, diferentes géneros, y que podamos pues aprender de ellos, ¿no? Qué es lo que hacen, cómo consiguen hacer esas pequeñas historias. Y bueno, qué mejor que contar con alguien que ya tiene varios libros en su haber, novelas. Es un hombre maravilloso, un amigo en las letras, que es Germán Vega. Él nos va a abrir este espacio de entrevistas y espero que las disfruten. Germán, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Navidades tranquilas? Pues sí, muy bien, muy bien. Y además una oportunidad magnífica que me da este espacio que tú abres para empezar dándote la enhorabuena por Alempet, que está recién salidito del horno y que me parece, pues, tanto como iniciativa, porque es una iniciativa genial, como método, como libro de consulta, como página de Facebook y como un recurso para todos los escritores, un recurso magnífico que has puesto en manos de todos los escritores. Me parece una idea y una iniciativa genial. Yo estoy encantado con él y te doy la enhorabuena por ese trabajo y por poner en manos de todos nosotros una herramienta tan valiosa, ¿no? Muchísimas gracias, Germán. Viniendo de ti es todo un honor, la verdad que muchísimas gracias. Eso me alegra muchísimo el hecho de que resulte útil, ¿no? Porque realmente era para eso, para que os fuera útil y práctico. Bueno, pues déjenme presentar un poquito a Germán. Germán tiene aquí un buen currículum detrás. Vamos, él nació en Las Palmas, es licenciado en Ciencias Políticas, en Sociología, es máster en Gestión Empresarial y Dirección de Recursos Humanos y máster en Sociología Aplicada. En la actualidad trabaja como técnico de proyectos adjunto a la Dirección General de la empresa de guaguas municipales y al frente del gabinete de dirección. Pero independientemente de este currículo que da la sensación de que eres una persona como muy lógica, muy racional, muy tal, ¿no? Hay otro Germán ahí detrás, ¿no? Un Germán más directo, más cercano, que es un apasionado de la música y de la escritura. Es autor de 4 novelas, Verdades Cruzadas, La Sonrisa del Mal, Yo te maldigo, y una que está empezando ya a salir del horno, que es Brillando en tu oscuridad, y que va a ver la luz de la mano de la editorial SG ahora muy próximo, ¿verdad? ¿No, Germán? Sí, si Dios quiere, pues enero, febrero, la esperamos muy pronto, los primeros meses de 2021. O sea, que está ya a puntito de caramelo. Genial. Bueno, él es ganador de la 9ª edición del concurso de relato breve Dr. Pedro Sarco del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, con su relato Las Voces. Tú no paras, tú estás trabajando todo el día para hacer todo esto, madre mía. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Bueno, en concreto la del relato, pues es el primer relato al que me presento, el primer concurso al que me presento con un relato. Lo hice casi como una broma en el verano pasado. Y bueno, mi gran sorpresa fue que resulté ganador de la edición, ¿no? Y me pareció una experiencia bonita. En cuanto a mi bagaje como escritor, yo creo que el escritor siempre se lleva adentro, ¿no? Que uno es escritor desde... Hay quien dice que el escritor también se hace casi en la técnica, pero yo creo que nace contigo ese afán de escribir, ¿no? En mi caso, pues pasó muy prontito, desde los 12 años he venido escribiendo cuentos que al principio eran horribles, tengo que decirlo también, pero eran los míos. Que Y todos que empezamos de esa manera, ¿no? Es lógico. sí, pero es curioso porque la idea de escribir novelas no surgió hasta recién, hasta
2014 o así, ¿no? Porque al principio sí es verdad que escribía muchos poemas, yo siempre fui un poeta de los clásicos, me encanta la rima clásica, con sus estrofas definidas y sus rimas sonantes y consonantes. Pero independientemente de eso, empecé a componer canciones y veía que la música me atraía muchísimo, que era un modo en el que yo podía expresar ese arte que tenía dentro y que tenía que salir de algún modo. Sin embargo, a partir de 2014 algo cambió y la música como que se apagó un poco en el hecho de que dejé de componer, dejé de cantar y empecé a escribir. Y bueno, yo creo que ha sido un cambio para bien después de todo. Digamos que te apagaste una, pero con la idea de entender la otra, ¿no? Sí, sí, sucedieron algunos hechos dramáticos que se dan en la vida, ¿no? Según la muerte de un ser muy querido para mí, de una persona muy querida, que compartía la música conmigo y que hacíamos todos juntos en ese sentido. Y no solo eso apagó el interruptor de la música, sino que me puso en jaque mi idea de la vida y la muerte, ¿no? Puso en jaque mi idea de por qué estamos aquí y por qué hacemos lo que hacemos. Y eso dio origen a intentar expresar a través de la narrativa y con Verdades Cruzadas, que fue mi primera novela. Intentar expresar eso que me estaba pasando, ¿no? Que surgía dentro de mí, que necesitaba. Verdades Cruzadas es una novela muy, muy desgarradora, una novela que nace de muy adentro y que me costó mucho escribir, pero bueno, que llegó a buen puerto, pero yo creo que no he escrito nada parecido desde entonces. Todo lo que he escrito después es distinto a Verdades Cruzadas. Verdades Cruzadas es una novela muy intensa, emocionalmente muy intensa para mí. Preciosa, además tratas un tema que a todos nos tiene un poco ahí, como dices tú, en jaque, ¿no? Que sabemos que está, pero muchos no queremos hablar sobre él. Y sobre todo yo le noto a Verdades Cruzadas mucha implicación espiritual detrás, ¿no? Sí. No espiritual religioso, sino espiritual en el sentido grande, amplio, ¿no? Te fue difícil escribirla, supongo, con todo esto que me estás contando. Hay algo en los nuevos escritores que siempre tenemos un poco en cuenta y es cómo expresamos los sentimientos a la hora de escribir, ¿no? Siempre decimos que sacamos de nosotros realmente, ¿no? Y fíjate tú lo que estás contando, ¿no? Un hecho que ha sido para ti fuerte y es el que te impulsó justamente para dar ese salto, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre hay una diferencia cuando escribimos, si es algo autobiográfico que queremos expresar, obviamente ahí estamos poniendo toda la carne en el asador. Verdades Cruzadas no es una novela autobiográfica, es una novela en la que intenté combinar dos historias reales que dos mujeres me contaron para ser contadas, me confiaron a mí. Mezclé esas dos historias de esas dos mujeres con elementos paranormales, con cosas increíbles que parece que no pueden pasar en la vida real y sin embargo pasan, con esa otra gran pregunta de qué sentido tiene la vida y la muerte. Sí es verdad que tiene un componente religioso importante, porque yo intenté expresar, a través de Verdades Cruzadas, intenté expresar todo lo que me habían inculcado desde pequeño con la fe católica, lo que yo había leído en libros, lo que había visto, lo que había sentido, lo que había vivido. Y entonces una mezcolanza que tú dices, bueno, te cuentan una historia, pero al final tú vives tu propia verdad, ¿no? Tú tienes tu propia verdad y esa verdad te la fabricas. Entonces es verdad que cuando un escritor está escribiendo algo que parte de su interior, se expone, ¿no? Te expones ante el espejo y te desnudas, ¿no? Y eso es un acto de valentía también, en cierto sentido. ¿Sabías entonces que querías publicar ya, Germán? ¿O escribiste Verdades Cruzadas pensando más al principio en hacer algo más íntimo tuyo? No, yo sabía que quería publicarlo y haciendo digamos, una comparación, un símil con las propias escrituras, nadie enciende una vela para ponerla debajo de la cama, ¿no? Y para mí Verdades Cruzadas era una especie de vela, no porque fuera a enseñarle al mundo la verdad, ni muchísimo menos, porque yo digo en la segunda edición, en la nota de autor, digo que me impresionó un poco que la gente me llamara y me dijera si la vida en realidad era como yo la contaba, como si yo tuviera
todas las respuestas, y ni muchísimo menos, sino que mi intención era plantear las preguntas y decirle al lector, oye, ¿y tú qué crees? ¿No? ¿Y tú qué crees? Esa era la intención. Y lo lograste, porque la verdad que se lo terminó no preguntando cuando lee la novela. Mira, cuéntame, tus dos libros siguientes, La sonrisa del mal Yo te maldigo. Yo te maldigo. Ahora me quedé pensando en la que estabas haciendo, que se me quedó grabada Sí, sí. en la de Yo te maldigo y en La sonrisa del mal. Tus tintes son más hacia terror, más hacia ese lado oscuro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa escritura de terror, de intriga psicológica, de repente, ¿no? Después de salir de Verdades Cruzadas. Bueno, yo creo que el terror, el miedo a lo desconocido siempre es un recurso fácil para mantener al lector enganchado, ¿no? Siempre que en la historia pasa algo que no se entiende, sea paranormal o no, hay un poco de misterio, un poco de miedo a lo desconocido, ya tienes asegurada una dosis de atención y eso es una ventaja con la que partes. Por otro lado, yo me siento cómodo en ese campo porque me gusta mucho jugar con la percepción de los personajes sobre la historia. Hay una historia que está ocurriendo y cada personaje tiene su propia percepción de lo que está ocurriendo. Y cuando lo que está ocurriendo no está claro, ni siquiera para el lector, ni siquiera para el narrador, es muy fácil mantener al lector atrapado en la historia todo el tiempo y que siga contigo, ¿no? Y eso es digamos que es un recurso que el escritor agradece mucho porque no tiene que esforzarse en demasía para que el lector esté enganchado a su novela, ¿no? Germán, hay una frase tuya que me encanta porque en cierto modo, en alguna ocasión también yo la he comentado, que dice, sacar al lector de su zona de confort, donde cree que todo lo que ocurre es predecible, la vida no lo es. Me encanta esa frase. Exactamente, porque el lector, cuando tú puedes presentar una novela que ocurra cosas normales de la vida normal y el lector está encantado con leerla y hay muchísimas novelas así, pero yo lo que trato de hacer es ir un poco más allá y decir, oye, cuando te sientas a leer un libro de Germán Vega, vas a leer un libro de que hay algunas cositas distintas y que hay algunas cositas que quizás pasen en la realidad y tú no seas consciente de que pasan. Entonces lo remuevo de su sofá, le digo, oye, fíjate que como tú ves determinadas cosas de la vida a lo mejor no son así, o son distintas, o hay un elemento que entra y que pone un poco de desorden en el orden de tu vida diaria. Esto es lo que intento hacer, sacarlo de esa zona de confort, como tú dices, porque la vida en realidad no es predecible. Ahora estamos aquí, mañana no sabemos, aunque nosotros actuemos, hombre, por un poquito de cordura, actuemos como si fuéramos a vivir siempre. Y en realidad vamos a vivir siempre, bajo mi punto de vista, pero no del mismo modo. Exactamente, exactamente. Estaremos, pero no estaremos visibles, ¿no? Es curioso porque me llama muchísimo la atención cuando leemos el libro, sobre todo La sonrisa del mal, ¿no? Y tú dices, son cosas que son del día a día, son cotidianas, o sea, que de repente tú dices, es que me puede pasar a mí, ¿no? Y como que te da un poco de ese revuelco, como bien hablas tú. Hablamos de tus personajes. Tus personajes me llaman mucho la atención porque son gente sencilla, gente del día, cotidiano, ¿no? No son héroes, no intentan serlo tampoco, ¿no? Siempre tienen esos claros oscuros y son personajes que más bien se mueven en los tintes grises, ¿no? Siempre intentamos ver ese lado bueno, ¿no? Pero tú te vas siempre indagando un poquito a los tintes grises. ¿Por qué los creas así? ¿Qué es lo que te llama la atención para reflejar de esa manera a tus personajes? Yo intento poner en escena personajes reales, personajes creíbles. Yo siempre digo que a los personajes hay que llenarlos de razón. Llenar a los personajes de razón es hacerlos verosímiles. Y para ser un personaje verosímil tiene que ser un personaje real, natural. Bueno, a no ser que estés escribiendo pues fantasía épica o cualquier otro género, ¿no? Pero en el género en el que yo me desenvuelvo, los personajes tienen su vida real y su razón, ¿no?
Pero después hay personajes que es verdad que durante la trama hay personajes que empiezan con unos tintes grises muy suaves y terminan con unos tintes grises oscuros, como por ejemplo el caso de Jaime en La sonrisa del mal, ¿no? La misma historia me llevó a hacerlo más oscuro. Él me lo pedía, el personaje se asomaba al libro y decía, yo quiero ir un poco más allá, yo quiero ir un poco más allá. Y hay otros personajes que empiezan con poca fuerza y terminan teniendo una fuerza muy explícita en el libro, ¿no? Me pasó con Sara en Yo te maldigo. Entonces los personajes son tan reales que toman vida propia, se meten en tu trama y te obligan a llevarles por el camino que ellos te dicen, ¿no? Es una cosa curiosa, yo creo que le pasa a que cualquier escritor que haya escrito más de una novela puede decir algo semejante, ¿no? Sí, parece un tópico, ¿no? Que decimos, no, cuando los personajes toman la rienda, pero es que es real, ¿no? Llega un momento en que te asaltan, literalmente, y empiezan a querer tener vida propia y formas propias, ¿no? A veces incluso nos rompen un poco el esquema de lo que tenemos previsto con ellos. ¿Te ha pasado eso, Germán? Sí, sí, me ha pasado con personajes que, bueno, yo intento llevarlos por un sendero y ellos me dicen en una escena, rompen ahí, rompen el camino. Me pasó con Jaime. Jaime en La sonrisa del mal, pues era un personaje que, bueno, iba a tener un peso, realmente un peso menor. Era un personaje un poco turbio, sí es verdad, pero iba a tener un peso menor. Y se convirtió en un personaje que le da un giro a la novela, además un giro terrible. Y fue él quien en un momento dado de la novela me dijo, este Jaime no va a pasar desapercibido. Este Jaime se va a dejar notar. Y así fue, ¿no? Además, me llama la atención mucho porque sueles utilizar muchísimos personajes. O sea, no eres de uno o dos personajes, sino de un elenco un poco más amplio. Y me llama la atención porque tú dices, de hecho, se agolpan unos con otros pidiendo paso. Llega un momento en que se agolpan pidiendo que le tengan Sí, más presente, ¿no? Entonces, sí, cuadrar todo eso y que todos los personajes tengan ese peso y tengan ese interés, tiene que ser un trabajo simpático, ¿no? Un trabajo curioso. A veces difícil, pero a mí siempre me ha llamado la atención en tus novelas, tengo que decirlo, el cómo mantienes el equilibrio entre tantos personajes, ¿no? Y sabes perfectamente en qué nivel va cada uno. Ya lo verán, tienen que leer el libro, está claro. Sobre todo el de La sonrisa del mal, tiene un montón de personajes y es curioso cómo los llevas, ¿no? A pesar de eso, de que se te agolpen y de que te llamen la atención y que te cambien. Em, yo siempre he dicho, Germán, a mí es una de las cosas que a mí, a la hora de escribir mis personajes, me ayuda y es ponerle el nombre. Yo siempre digo que el personaje no está completo, o sea, no se identifica totalmente hasta que no tienes el nombre puesto, ¿no? Y a veces buscar el nombre es un trabajo simpático, a veces te llega, a veces tienes que estar, digo simpático porque es un trabajo que, que lleva tiempo, ¿no? Pero a veces te viene de golpe y a veces tienes que buscarlo y a veces tienes que idear, ¿no? ¿Qué nombre le puede ir a ese carácter, a esa expresión, a esa forma de personaje que quieres dar? Em, para mí es una forma de darle un alto grado de identidad. En tu caso, y sobre todo que utilizas muchos personajes, ¿cómo los buscas? ¿Cómo haces, cómo lo utilizas? ¿Utilizas conocidos de los que te gustan o los buscas expresamente para esos personajes concretos? bueno, es verdad que en La sonrisa del mal los personajes sí que vienen, los nombres vienen dados casi por obligación, ¿no? Hay connotaciones en los nombres, en Omara, en Silvia, que ya me venían dados y que solo esas personas que me confiaron su historia saben por qué son así y saben por qué tienen esos nombres. Incluso con Samuel, que es el personaje, digamos, el personaje negativo de Verdades Cruzadas, hice un poco un juego de palabras, ¿no? Por su significado hebreo de llamado por Dios, y Samuel es precisamente un ser de las tinieblas, ¿no? Entonces un poco hacer la broma de decir, bueno, ¿quién me puso a mí Samuel llamado por Dios cuando yo en realidad estoy llamado por la oscuridad, ¿no? Es verdad que a veces juego con ese tipo de cosas y me sale bien, pero no me preocupa demasiado. Los nombres de los personajes suelen venirme muy rápido a la mente, suelen llamarme, tocarme en la puerta y decirme, yo soy fulano de tal,
y soy el personaje que vas a usar ahora para incluir en tu novela, ¿no? Es una cosa que me viene muy rápida, no tengo problema, no suelo tener problema con los nombres. Qué bueno, genial. Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de las tramas, que ese es otro de los puntos interesantes a la hora de empezar a escribir y que a muchos escritores que empiezan les traba. Siempre tienes varias tramas en tus novelas. Cuando trabajas, por ejemplo, tanto en Verdades Cruzadas como en La Sonrisa del Mal, hay varias tramas, ¿no? Incluso también en la última que tuviste, a pesar de Sara, o sea, la historia se centraba en Sara, pero realmente habían dos historias más ahí detrás, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo lo haces, porque a mí siempre me ha llamado la atención cómo no dejas cabo suelto, es decir, a lo mejor la novela me pones una idea que ya no toca, pero la vuelves a enlazar al final y logras conectar todo. Entonces, explícanos un poquito cómo haces eso, ¿los planificas, lo esquematizas, te vas dejando fluir un poco? ¿Cómo lo haces? Mira, yo creo firmemente que en la novela como en la vida misma yo aplico la teoría del caos. ¿Y esto qué quiere decir? Yo no soy un escritor de mapa, no suelo elaborar una trama previa al inicio de la novela. Tengo una idea en mente, sé lo que quiero contar, me hago una gran pregunta, ¿qué pasaría si? Y a partir de ahí surge todo, pero es verdad que no elaboro un mapa previo y generalmente mi brújula siempre está un poco averiada, con lo que tampoco me considero un escritor de brújula. Entonces, por eso rompo una lanza, y esto puede parecer un poco fuerte, ¿no? En favor de la teoría del caos. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo clara la idea de lo que quieres contar, empiezan a aparecerme, a mí en particular, los personajes. Y los personajes, cada uno viene con su trama, porque cada uno tiene su propia vida. Y como yo le doy fuerza a muchos personajes a la vez, no tengo un protagonista definido alrededor del cual surja toda la historia, sino que la historia surge y hay un montón de gente que está implicada, o un grupo de gente que está implicada. Cada persona tiene su propia trama y esa trama también hay que desarrollarla. Esa subtrama dentro de la gran trama también hay que trabajarla. Obviamente, eso cuando no tienes algo definido, cuando no tienes un mapa predefinido, ni tienes una brújula que te oriente bien, lo que te obliga es a releer muchas veces lo que estás escribiendo. Y es un trabajo mayor, tú lo sabes. Pero es la manera en la que yo lo hago. Es la manera en la que yo lo hago. Por eso estoy continuamente enlazando capítulos y enlazando párrafos a capítulos anteriores que ya he escrito. Porque es la manera en la que puedo enlazar las nuevas tramas que van surgiendo. Es verdad que es un poco caótico, pero hasta ahora me ha salido bien. Yo creo que en definitiva no es un ejemplo a seguir, no es un ejemplo a seguir, sobre todo para nuevos escritores, porque hombre, lo más lógico es tener un mapa un poquito definido, o al menos una brújula que te oriente un poco por dónde van a ir los tiros, pero a mí me sale así, a mí me sale de un modo casi caótico, y yo estoy encantado con la forma en la que lo hago. Es verdad que es un poquito más de trabajo, pero a mí me va genial. A nosotros nos encanta cómo queda, o sea que por ese lado es factible. Bueno, en todo caso voy a romper una lanza para nuevos escritores que sobre todo que se sienten en tu aspecto, ¿no? En que se deja un poco llevar por la intuición, que es importante, que conste que a la intuición tenemos que hacerle mucho caso. Pero igual que te sale esas tramas o ese personaje que te llama la atención y te toca la puerta, ¿no? Pues a lo mejor irlo apuntando, ¿no? Aparte, para que no se olvide, por lo menos cuando estamos empezando. Claro. No quiere decir que sea caótico total y lo dejemos en el aire, que lo podemos un poco organizar, ¿no? Pero a ti te funciona bien, o sea que a quien se deje llevar por la intuición le va a venir de perilla. Muy bien. Una cosa que me llama la atención, y a veces lo hemos hablado entre tú y yo, con los personajes, sin entrar en ánimo de género ni nada por el estilo, pero hasta ahora en las tres novelas, y sobre todo en la última, en la de Yo te maldigo, los personajes, digamos, principales son mujeres, en distintos niveles, pero mujeres. Pero siempre al ente maligno lo pones
en estado masculino. A mí es que me llama la atención. Digo ente porque no siempre es físico, ¿eh? No siempre es persona, pero no voy a decir nada porque entonces rompo un poco la idea. Pero sí es verdad que siempre esa parte oscura tiene un tinte más bien masculino, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, en principio, bueno, las mujeres siempre han sido muy importantes en mi vida, yo creo que en mi vida y en la de cualquiera, ¿no? De hecho, todos venimos de una mujer, todos salimos de una mujer, ¿no? No sé, mi abuela, mi madre, mis hermanas, mi mujer, mi hija. Las mujeres tienen un peso muy, muy importante en mi vida. Pero es que además, yo considero, y esto es una opinión mía particular, que la mujer engloba, yo he hablado de esto en otras ocasiones también, la mujer engloba en sí misma una sensibilidad, una sensualidad y una fuerza que es difícil de combinar en un hombre. Al menos a mí me cuesta. Sin embargo, en la mujer me parece que se da como muy natural, ¿no? La mujer, además, por historia, siempre ha luchado contra la adversidad, siempre ha luchado contra un patriarcado más que evidente y contra una misoginia más que evidente, sobre todo en todas las confesiones religiosas, ¿no? Desde la católica, la musulmana, etcétera, etcétera, ¿no? La mujer siempre ha estado un peldaño por debajo de donde tiene que estar, ¿no? Y ha tenido que luchar contra todo eso. Y a partir de ahí siempre ha demostrado su fuerza, siempre ha demostrado que en realidad, tal como yo lo veo, es el sexo fuerte, ¿no? Entonces a mí me es muy fácil hacer como yo lo llamo, travestismo literario y meterme en los zapatos de una mujer, vestirme con los vestidos de una mujer, ponerme en el alma y en la mente de una mujer y hablar a través de ella, ¿no? Y crear personajes con esa fuerza. Siempre me sale con los personajes femeninos, no me cuesta nada. Quizás en otra vida fui mujer y lo llevo dentro, ¿no? Pero no me cuesta nada tampoco poner al malo como un personaje masculino, es algo que me sale solo. Entonces no tengo excusa para eso, no tengo excusa. No puedo decir, pues me lo haré mirar. No, me sale así, creo que no sé, que sale bien. No, sale muy bien, la verdad que me encanta, pero me llama la atención porque en los 3 libros, a pesar, tú siempre dices que no te gusta hacer secuelas, que no te gusta hacer segundas partes. Entonces, los 3 libros son diferentes, pero en los 3 libros se mantienen ciertos elementos, bueno, a todos nos pasa, a todos los escritores, ¿no? Mantenemos siempre algunos elementos que son comunes, ¿no? Sí, Y siempre me llamaba la atención la manera en que siempre le das tanta fuerza al personaje femenino. Me encanta lo del transvestismo de escritura. Ese es un término que me lo tengo que pillar porque me encanta. Mira, Germán, vamos a volver a ti como escritor, ¿no? Una de las cosas que también siempre cuando empezamos a escribir, pues pensamos, vamos a buscar el sitio, el momento, que eso a veces lo que nos hace es relegar, ¿no? Y realmente ya empezaré, ya buscaré el momento, ya tal, ¿no? Que sabemos todo y lo hemos dicho siempre, el momento está ahora y no está más adelante, porque más adelante te va a salir otras cosas, ¿no? Cuéntanos, ya esto es curiosidad relativa. ¿Tienes algún hábito o algún ritual que utilices para sentarte y escribir y concentrarte? ¿Tienes algún espacio así que busques en concreto para centrarte en tus obras cuando empiezas a escribir? No, siento decepcionar a quien nos escucha, pero no tengo, suelo escribir sentado en mi cama, con la espalda reposada en el cabezal, con unos cojines para estar cómodo y el ordenador en los muslos. Suelo escribir así, suelo escribir en la mesa de escritorio, que cuando mi espalda me aconseja no ser el burro. Y lo que sí tengo en cuenta es tener el móvil muy lejos o en silencio, porque sí es verdad que el móvil despista mucho, las redes sociales despistan mucho, el WhatsApp despista mucho, pero no suelo tener problemas de concentración, o sea, suelo concentrarme rápidamente en cualquier momento, tal vez por el modo en el que tuve que estudiar, compaginándolo con el trabajo, y estudiando apuntes en sitios inverosímiles que no te puedes imaginar, se me creó el hábito de poder concentrarme en cualquier sitio y abstraerme del entorno, y es una cosa que no me cuesta. Entonces, es verdad que me gusta a lo mejor pues tener un café o tener un té conmigo y bueno, ponerme en situación, ¿no? Porque es verdad que te pones en situación, pero no tengo un ritual de, tengo que tener
una camisa roja, tengo que ponerme la pabucha de no sé qué, tengo que, no sé. Yo el travestismo literario del que hablaba antes lo hago mentalmente, no me he visto de mujer para escribir ni nada semejante. Entonces, en ese sentido sí que soy bastante normal. Qué bueno, no porque sabemos que, bueno, hay escritores que dicen, no, yo me levanto más temprano porque le encanta utilizar el horario de la mañana, otros se dedican por la noche ya casi de madrugada, entonces un poco venía también la pregunta en ese aspecto, ¿no? Pero ahí compartimos otro elemento más, aparte de la música, la escritura, y es el té. Me encanta tener un té pequeñito ahí, una tetera y tal, de vez en cuando como que endulza un poquito el proceso, ¿no? Y la Sabes que tenemos uno pendiente en cuanto la pandemia nos deje acercarnos. Pues sí, la verdad que sí, ya estoy deseando, de verdad. Bueno, vamos a hablar de tu quinto, de tu cuarto libro, de tu cuarto, porque el quinto lo estás preparando, según me El dijiste. quinto estaba preparándose, sí. Ese no decimos nada porque todavía está ahí en el horno. Pero el cuarto, que es Brillando en tu oscuridad, que es el que sale ahora, dijiste en febrero, enero, febrero, ¿qué podemos esperar en este? ¿Puedes hablarnos algo sin destriparnos? Sí, sí, yo estoy encantado de hablar de él porque además es un libro en el que le tengo puesta mucha ilusión y mucho, no sé, es mi niño bonito, porque es el primer libro que ambiento claramente en Gran Canaria, que ambiento en mi tierra, ¿no? Yo no suelo, el que ha leído mis novelas sabe que no suelo ambientar la novela en un sitio físico concreto, no suelo hablar de una ciudad o de un lugar. Suelo decir la ciudad, suelo decir viajó al centro, fue aquí, allá, pero no te digo un lugar concreto donde pasa la historia, puede ser en cualquier sitio. Sin embargo, en Brillando en tu oscuridad sí que se centra en la ciudad de Arucas y en la ciudad de Las Palmas. Y la historia empieza cuando Ucufa, que es un ser al que solo Luca puede ver, Luca es un niño de 12 años con unos poderes especiales. Ucufa le propone a Luca cambiar por una vez el orden de las cosas. Cambiar el orden de las cosas significa, en este caso, elegir la muerte de una persona antes de la muerte de otra. Es un poder que Luca no quiere tener, pero que tiene y le viene impuesto. Y a partir de ahí suceden muchas cosas, como un efecto mariposa, y llevan a Luca a las puertas de un escritor, de Adrián, que es un escritor que tiene un bloqueo, porque acaba de sufrir, lleva un tiempo con una ruptura sentimental que lo tiene bloqueado. Entonces, Adrián está en una profunda oscuridad y Luca viene a brillar en la oscuridad de Adrián. Por eso el título Brillando en tu oscuridad, ¿no? Es un poco la historia de un niño que entra de bruces en la historia de un escritor, en la vida de un escritor, para darle un poco de luz, ¿no? Y yo tengo muchas esperanzas porque en el libro, porque suceden cosas en la casa del niño, que a quien no sepa qué es un orfanato abandonado en la entrada sur de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que se presta a esa historia de terror magnífica, ¿no? Aunque yo creo que por su naturaleza, por su importancia, la casa del niño debería ser un motivo de orgullo y ser rehabilitada y ser acondicionada para algo más que ser un mamotreto abandonado, ¿no? Yo hago también esa crítica implícita dentro del libro, pero bueno, creo que La Casa del Niño tiene una llamada muy morbosa y que va a ser un tirón para que la novela se lea con gusto, ¿no? Espero que así sea. Yo ya tengo la curiosidad a las puertas, vamos, deseando que salga para pillarla, porque de por sí tengo que decir que todas las novelas de Germán tienen ese puntito de curiosidad, tiene el don de crear una curiosidad que siempre va de capítulo a capítulo, entonces cuando empiezas no puedes dejar de leerlo, así que estoy deseando ya, con lo que me has dicho ya estoy deseando que llegue Brillando en tu oscuridad. Germán, de cara a nuestros queridos compañeros, nuevos escritores o escritores que a veces necesitamos otro nuevo enfoque, otra nueva idea, ¿no? ¿Qué nos aconsejas? Mira, yo lo resumiría en 3 palabras, ¿no? Ilusión, constancia y paciencia. Yo creo que con esos 3 elementos
lo demás es trabajo, 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 trabajo. Es verdad que también tenemos que estar abiertos a las correcciones que puedan hacernos, a los consejos que nos den. Leer mucho y escribir mucho. Stephen King, gran escritor por excelencia del género de terror, nos decía que si quieres ser un buen escritor, tienes que hacer dos cosas: leer mucho y escribir mucho. Si no lees, no vas a tener las herramientas necesarias para escribir. Y eso es una verdad como un templo. Entonces, mi consejo para los escritores que empiezan y para los que ya están también, porque hay que resetearlo todo. Con Alempe, por ejemplo, podemos resetear muchas cosas y ver algunos errores que estamos cometiendo y corregirlos, ¿eh? Eso es muy importante. Siempre estamos aprendiendo cosas. Entonces, para los nuevos escritores, yo lo que considero es que tienen que tener claro que escribir está dentro de ellos y tarde o temprano va a salir a la luz. Va a ser algo que les pueda. Y como es algo que nos puede y que tenemos que hacer, tenemos que echar mano de las herramientas que tenemos, ¿no? Los cursos, por ejemplo, como los que tú diriges, son muy interesantes, se aprenden mucho de ellos y hay que asistir a cursos de escritura, hay que ver vídeos como este, en los que los escritores nos ponemos aquí a hablar del bien y del mal y a disertar de todo un poco. Y sobre todo hay que estar siempre con la mente abierta para seguir aprendiendo, ser humildes, ser honestos y ser trabajadores. Precioso sugerencia y muy buenos consejos, desde luego. Yo me acuerdo mucho de Lorraine Lady, que siempre dice, a escribir se aprende escribiendo. Es decir, ella rompió una lanza en el sentido de que empieza a escribir y luego poco a poco, como tú bien dices, vete formándote, ¿no? Porque a veces empezamos a escribir para nosotros, en plan íntimo, pero después te gusta que te lo lea alguien, ¿no? Y entonces ya empiezas a trabajar de otra forma. Y supongo que a medida que vas también buscando mayores retos, pues vas también buscando mayor sujeción, mayor posibilidad de trabajarlo. Así que siempre la tengo un poco como mantra, ¿no? A escribir se aprende escribiendo. Pues Germán, la verdad que ha sido un placer estar aquí en esta entrevista, que nos contaras todos esos secretitos y todas esas formas en las que tú, digamos, combinas tu escritura, porque combinar escribir con el trabajo diario también es otro, es otro hándicap, digamos. Ahí ya entramos en otro nivel. Y bueno, comentarles que Germán está colaborando semanalmente en la revista cultural Lenguas de Fuego, y que son www.lenguasdefuego.net, ¿no? Sí, correcto. Y que, bueno, que ahí tienen una cita maravillosa semanal para que puedan encontrar una píldora increíble para comenzar a escribir y para engatusarles también en este mundo mágico de la escritura. Y así que nada, toda la semana suele tener un día en concreto, porque eso no lo he mirado. Sí, la cita de la semana se publica los viernes. Los viernes. Los viernes se publica en Lenguas de Fuego. Lo hacemos, cogemos una cita de algún personaje importante, ya sea filósofo, escritor, político, y a partir de esa cita lo que hago es realizar un comentario, una columna, y hablamos de cualquier cosa, ¿no? El último que se publicó hablaba un poco de la vejez, del envejecimiento, de cómo saber envejecer. Y no sé, me gusta jugar un poco con el público que lee, y siempre digo que lean, que comenten y que compartan, porque es como se crea el debate y la riqueza, ¿no? Siempre que escuchamos, que leemos un artículo y después debatimos sobre él, decimos, oye, pues yo no estoy de acuerdo, yo pienso que, yo creo que, o yo además de eso pienso que, todo eso es lo que nos enriquece como personas, ¿no? Y yo creo que es un espacio, Lenguas de Fuego, una revista cultural muy interesante, tiene música, tiene letras, tiene de todo un poco, y además es gratuita, está en internet, puedes entrar cuando quieras, y yo creo que es como tú dices, una píldora semanal interesante para, no sé, para enriquecerse un poco, ¿no?
Sí, la verdad que sí, está muy, muy interesante. Yo he leído unos cuantos artículos tuyos, sobre todo de escritura, y es muy, muy llamativo. Es una revista muy completa, es verdad. Y bueno, no hay excusa porque son los viernes, o sea que sábado y domingo podemos cogerlo en cualquier momento Sí, y sobre todo compartir. Yo siempre me gusta, porque a veces parece que somos un poco reticentes, ¿no? Y realmente cuando compartimos, cuando hablamos, cuando exponemos opiniones, cuando, como bien dices tú, nos enriquecemos, ¿no? No es solamente leerlo y me lo quedo para mí, ¿no? Expon un poquito también, ¿no? Para que entre todos sí, podamos aumentar el nivel, digamos, crecer, ¿no? En ese nivel. sí. Pues Germán, como siempre ha sido un placer inmenso. Te doy mil gracias por abrir este espacio de estrategias para escritores. Germán, siempre has estado ahí muy atento y siempre en disposición de compartir, así que te lo agradezco infinitamente. Y gracias por todos estos consejos, gracias por tu sugerencia y por esos artículos que van dando gotitas de ti y pildoritas de estrategia. Muchísimas gracias, mucha, mucha suerte con Brillando en tu oscuridad. Estaremos atentos a cuando salga para pillarlo y a ver cómo se va cocinando ese quinto. Ya me tienes hablando del quinto y todavía no está ahí, ¿no? A ver, cómo va a Bueno, salir. no hay quinto malo, dicen, o sea que creo que esté a la altura también. Siempre se habla del segundo y el tuyo ya fue un despegue, así que ya no tienes problema. Para mí, Dulce, ha sido un honor dar el pistoletazo del lanzamiento a esta nueva idea tuya. Para mí ha sido un honor. Siempre tú sabes que me honras mucho contando conmigo y yo encantado. Desde aquí animo muchísimo, sobre todo a los nuevos escritores, a los que están empezando. Sé que dentro de cada uno de ellos hay un escritor potencial que está deseando salir y les animo muchísimo y les deseo la mejor de las suertes y sobre todo mucha salud para todos y que el año que viene sea muchísimo mejor que este. Sí, eso esperamos todos, desde luego. Muchísimas gracias, Germán. Gracias por todo. Y a ustedes, queridos compañeros, queridos amigos, desearles pues eso, que tengan un resto de fiestas tranquilas, serenas, en armonía, que no dejen de escribir, que no dejen de trabajar, de estudiar y de perseguir sus sueños. Y espero y deseo volverles a ver en otra siguiente entrega de Estrategias para Escritores. Nos vemos.